puede a lo mejor medir 1 milímetro, que es muy pequeño, pero en esa zona, si nosotros la quisiéramos estudiar, que tiene un espesor, acá va a ocurrir un proceso de transferencia de masa, pero por difusión. Es decir, que las moléculas del gas A tienen que llegar a esta superficie para reaccionar, ¿verdad? Porque cuando se utiliza un catalizador, cuando queremos acelerar una reacción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la energía de activación para que ocurra esa reacción a lo mejor es muy grande y no ocurre. Entonces queremos disminuir para que acelere como que rompa esa resistencia y pueda ocurrir esa reacción con mayor facilidad. ¿Okay? Ese catalizador puede ser de platino, paladio, cobre, oro, diferentes metales, molibdeno, que se utilizan para acelerar las reacciones. Todo depende de la eficiencia para esa sustancia química en particular. A veces es más eficiente el cobre, en otras ocasiones el platino, por lo tanto es costoso porque el platino es un metal muy costoso, el oro, ¿sí? Entonces, bueno, por lo general estos catalizadores tienen sitios activos, no es que él está hecho completo de metal, sino que él tiene un soporte que puede ser por ejemplo un material cerámico y se le hace como una mezcla, o los que fabrican catalizadores hacen como una mezcla donde tienen esas partículas de esos metales y otras sustancias. Entonces, con una pega especial lo fijan en la superficie de ese cerámico y le da el diseño. No necesariamente puede ser una esfera, pueden tener formas de cilindros, pueden tener formas como en el caso de los empaques, como un tipo anillo Rashid, que tiene como unos huecos acá y son es como que el gas puede entrar por estos agujeros y salir, ¿sí? Tienen muchas formas. Hay incluso catalizadores que tienen forma de silla, ¿okay? Son como unas sillas así. Hay mucha estructura. En este caso no nos importa la geometría. Simplemente hay un catalizador donde sabemos que va a ocurrir la reacción en ese sitio activo. ¿Sí? Entonces las moléculas en esta película, ellas van a difundir. ¿Sí? Ellas para reaccionar necesitan difundir a través de esta película y tocar la superficie donde está el sitio activo y reaccionar. Entonces, aquí hay una resistencia por transferencia de masa. En todo proceso donde hay reacción química, tenemos dos resistencias. Una que es la resistencia a la cinética y es la resistencia a la transferencia de masa. ¿Por qué? Porque el proceso se limita o por la cinética o por la transferencia de masa. ¿Sí? Por ejemplo, si la reacción a lo mejor es muy rápida, es decir, que cuando ustedes mezclan, como decir, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, esas dos sustancias reaccionan muy rápido, que son una base fuerte y un ácido fuerte. Ustedes las mezclan y ellas reaccionan inmediatamente. La reacción es rápida. Entonces su cinética prácticamente no tiene una ecuación cinética porque es tan rápida que no es necesario estudiarla. ¿Sí lo ven? Pero hay reacciones que sí, es decir, que aunque estén las dos unidas, ellas no van a reaccionar. Incluso colocando en un catalizador van a reaccionar, pero lentamente. Tienen un tiempo de reacción. ¿Okay? Entonces, eso es una limitación, una resistencia a la cinética. En cambio, hay procesos donde no lo limita la cinética, sino la transferencia de masa. Es decir, para que esas moléculas lleguen a esta superficie, les cuesta. En el caso que sea un líquido, por ejemplo, un líquido viscoso, y entonces hayan algunas partículas de gas que tengan que disolverse en ese líquido y luego pasar a lo mejor a un catalizador. Entonces el proceso es largo, ¿sí lo ven? Porque tiene que disolverse, llegar y luego llegar al sitio activo. Estoy inventando algo. Ven que el recorrido no depende de una reacción, sino del movimiento de esas moléculas hasta llegar al sitio. En ese caso, hay una resistencia a la transferencia de masa. ¿Okay? Nosotros vamos a estudiar en esta zona esa resistencia de la transferencia de masa. Y luego, cuando la molécula llega a esa superficie, reacciona y produce la sustancia B. ¿Okay? Como esa reacción no tiene un 100% de conversión, a la salida puede salir el gas A y el gas B. ¿Okay? Ajá. Entonces, lo que vamos a estudiar es esta zona, porque vamos a analizar vamos a realizar un modelo
donde vamos a considerar la difusión de esas moléculas, desde esa película hasta la superficie del catalizador. ¿Ok? Ajá. Entonces, vamos al enunciado. El enunciado explica que se tiene una reacción de dimerización, por ejemplo, 2A produce B, colocan un ejemplo del propileno, se tienen partículas catalíticas, donde el gas rodea esas partículas. Entonces, aquí muestran el diagrama, que es lo que dibujé, y dan de datos la longitud del reactor. Okay. Dicen que acá hay un L igual a 0. Dicen que en esta distancia L, lo ponen con L, pero podemos trabajar, por ejemplo, si queremos trabajar con el eje X, vamos a decir que aquí en X es igual a 0 y acá X es igual a L. Es decir, que damos la distancia de este reactor. ¿Okay? Usted puede trabajar en L, en X y las coordenadas, la altura que ustedes deseen. Ajá, entonces el producto B difunde de regreso en una película, queda turbulento, ¿no? Okay, que es la película que les expliqué en Interrano. ¿Okay? Isotérmicamente, es decir, el proceso isotérmico, temperatura constante. Voy a borrar esto para que no se vea así tan desordenado. Dice que el proceso es isotérmico, es decir, la difusión ocurre isotérmicamente. Eso es lo que están diciendo en el dato. El proceso es isotérmico. Ese dato que sea isotérmico es para que no haya un balance de energía y la difusividad sea una constante. ¿Ok? ¿Isotérmico qué? Ok, la concentración es pequeña, dice. Ok. Exacto. Y dicen que si la concentración es muy pequeña, pueden despreciar el término conductivo. Están dando el dato de que lo tomen diluido, lo consideren directamente diluido. El sistema diluido. En realidad el libro decía si las se considera que para este sistema las concentraciones son muy pequeñas y se puede despreciar el término convectivo. Eso es decir que el término de Y sub A por Na más Nb es igual a 0. ¿Okay? Estamos despreciando este término convectivo de la ley de Fick. Es un dato que da el ejercicio. ¿Okay? Ahora, ya leímos el problema. Hicimos un esquema, pero ahora vamos a hacer nuestro diagrama. ¿Cuál va a ser nuestro sistema a estudiar? ¿Cuál debería ser? La partícula fuera de Exacto, debería tomar una partícula, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y a esa partícula qué le voy a ver? La del exterior. El interior. Sí, más bien como No es el exterior. ¿Qué es lo que está pasando? Es en la Hay superficie. moléculas que están difundiendo aquí, ¿verdad? Ah. ¿Y a dónde van a llegar? a la superficie. Ajá, cuando llega aquí, ¿qué pasa? Ay, Reacciona. ¿Y reacción. qué va a pasar con esas moléculas que reaccionan? Salen, ¿verdad? Entonces, vean que va a haber un movimiento así. Es decir, como de rebote. si B B es azul, así, y A es, vamos a dibujarlo en rojo. Bueno, aunque el catalizador lo dibuja en rojo. Pero bueno, estas moléculas de A van a ir bajando hasta que llegan aquí. Y cuando llegan aquí se convierten, hay una reacción y sale B. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces aquí lo que hay es un movimiento de Na. ¿Sí lo ven? Y nuestra variable, ¿cuál va a ser? Na. No, la función es La N. variable que tenemos. ¿Ah? En función de A. En R.
RR, sí. porque vamos a trabajar con un F. Sí. ¿Sí? Y acá va a haber un movimiento de NB. NB. ¿Sí lo ven? En este caso, están diciendo que es diluido y puedes despreciar el término convectivo, pero no están diciendo que NB está estancado. Exacto. ¿Por qué? Porque él se mueve, no puede quedarse aquí porque si no hay acumulación. ¿Sí lo ven? Él tiene que, lo que entra de A tiene que salir. Lo que entra de A reacciona cierta cantidad y B tiene que salir del sistema porque si no se va a acumular. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. ¿Y nuestro volumen de control cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el volumen de control? Profe, ya va. Bueno, Entonces, ese término es se va a una- hacer cero, no porque esté estancado, sino porque no hay convección. No, porque el ejercicio lo está diciendo que lo simplifica. Ah, ok. El ejercicio está diciendo simplifica este término. Es decir, que las concentraciones son pequeñas, está diluido y se puede despreciar el término convectivo. Entonces, está diciendo que esto lo vamos a simplificar. Ah, ok. ¿Ok? Ajá. Entonces acá lo que vamos a tener es un volumen de control que va a ser de esta forma, ¿cierto? Sí. Una concha Exacto. esférica, ¿verdad? Sí. Entonces, volumen de control, una concha esférica de espesor delta R, ¿verdad? ¿Sí? Ajá, aquí colocamos la dirección de transferencia de masa. Vamos a colocar el eje. Voy a colocar aquí el eje R, ¿verdad? Que es positivo en dirección creciente. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más falta? El perfil esperado. Ajá, el perfil, ¿cómo sería? Bueno, sería un doble perfil. Ajá. Entonces, si es con respecto a la concentración, con respecto a R, O a la aquí concentración vamos a tener de A. una CA Ajá. que va a ser grande en dónde? Afuera. Afuera. Sea. Bueno, en este caso creo que toman un delta, déjame ver si dicen que es un delta o es un... Ok, exacto, a un espesor delta. Es decir, esta película va a tener una distancia, nuestro sistema va a estar hasta aquí. Vamos a estudiar esto que está aquí, este punto que está aquí, esta distancia va a ser delta. Y es lo que yo dibujé acá, que es esta película. Claro. En este punto, aquí, es donde vamos a considerar la difusión. ¿Sí lo ven? Ok. Que es lo que les dije que era muy pequeño. Este espesor delta. Entonces ese sea delta. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener un CA delta. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces acá vamos a hacer CA delta. ¿En dónde? En el radio, sí, en el radio más grande. En R más delta, ¿verdad? Sí, R más delta, sí. Y en R, Va a ser una concentración R. Sea R. algo así, ¿no? Sí. Bueno, vamos a colocar aquí Sí. algo así. Sí. Y en este caso, DB tiene que ser lo contrario, Sí. ¿cierto? Bueno, aquí sería un CB delta, pero por estequiometría se puede calcular. No necesariamente es este mismo, puede ser otro valor, más arriba, más abajo, pero va a ser este comportamiento. Este es con respecto a A y este es con respecto a B. Sí. ¿Ok? Ajá, ¿qué más? Condiciones de frontera, ¿verdad? Ajá, condiciones de frontera. A ver. Sin embargo, las condiciones de frontera, ellos las estaban considerando de... Ah, ya, claro. Lo que pasa es que esto, sí, ellos lo están analizando completo. Sí. Ellos lo están analizando completo. Podemos hacerlo así también. Como que tomar el volumen de control, esto completo. Ok, Lo que sí. ocurre. Así como lo están considerando ellos. Ah, pero se puede analizar También. exactamente y luego hacer un integral de todo esto. ¿Sí lo ven? Nosotros podemos hacer un análisis puntual y luego integrar a lo largo de ese reactor porque esta conversión completa. Cualquier cosa, Sí, si no hacer eso. yo también la clase de hoy. Cualquier cosa, si quieres retomarla, pues. Bueno,
Sí lo puedes saber porque te van a dar el área, el diámetro de este reactor y la longitud. Y entonces vas a tener también O sea, si te dicen la vas a cantidad. tener el área superficial que tiene cada catalizador, claro. Y si Entonces, me dicen con el área y la longitud, con el volumen, calcular. Y el área específica, que es los metros cuadrados por metro cúbico, calcular cuántas hay. Pero eso es una propiedad de la. ¿Podríamos explicar por favor? Ajá. ¿Qué pasa? Que A, inicialmente, aquí hay más concentración de agua. En R, Quiero que me más diga B. más, ¿Sí? se analice Ok. todo sobre Aquí, la concentración de A tiene que ser mayor. Y luego ya va a ir disminuyendo porque tiene que reaccionar, ¿cierto? Entonces ya va disminuyendo hasta que llega a un punto que es una concentración que no sabemos dónde es, pero es aquí. Sea en la superficie. ¿Sí? Es la concentración de A en la superficie. ¿Sí? Y en Creo que este me punto, convence. y B es lo contrario, porque si A es un reactivo, que es un producto, entonces Sí. B lo que tiene que hacer es producirse. Ok. ¿Sí? Ajá. Creo que me convence más verlo como lo tienes en el libro. En el libro, que es con la distancia del reactor. Sí. También lo puedes ver así. Que es, él lo coloca como. Claro, lo que pasa es que él hace el dibujo en el mismo. Claro, porque hay. en la misma superficie, ¿verdad? No, es lo mismo. Es lo mismo porque es Z, es en la dirección de Z. ¿Sí lo ven? ¿Qué está trabajando? Lo que pasa es que yo lo estoy colocando en coordenadas esféricas. Esférica. Pero él está despreciando la curvatura. Sí. En el libro están haciendo lo que hicimos anteriormente. Es decir, yo lo estoy haciendo más riguroso. Pero él está diciendo, vamos a despreciar esta curvatura y vamos a decir que es una. Como si fueran láminas, sí. ¿Sí? Bueno, yo lo iba a hacer un poquito más difícil. Vamos a hacerlo como aquí. Ok. Por favor. Porque de verdad estoy entendiendo. Entonces, si esta es se va a despreciar la curvatura, vamos a trabajar en coordenadas cartesianas. Y nuestro eje va a ser Z, ¿sí? ¿Ok? Y lo están colocando en este punto del origen. Sí. ¿Ok? Así que este es X y así va a ir. Este es Z. Y va a ocurrir una difusión donde A tiene que bajar desde este punto acá y reaccionar. ¿Sí? Ok. Y esto lo están haciendo con respecto a la conversión de A. Inicialmente 0 y aquí inicial. Hasta XA igual a 1. Ok. Fracción molar. Lo están haciendo con fracción molar. Están trabajando con fracción molar en vez de concentración. Entonces lo que está estableciendo es que si aquí hay un espesor delta, donde las moléculas van a difundirse hasta llegar a esa superficie, que vamos a decir que todo es plano, va a estar desde una concentración X a 0 y vamos a tener un X de 0 que puede ser 0 o no. Así. Ok. Entonces este va a ser XA. B. ¿Verdad? No, XA. Este va a ser A. ¿Por qué va a ser A? Porque A tiene que ir reaccionando y el que va a tener mayor conversión es A. ¿Sí lo ves? Ah, sí, desde arriba. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, este va a ser A y este va a ser B. ¿Sí? Es decir, XB va a aumentar su valor y A va a disminuir. Claro, Ahora está haciendo al B. revés. ¿Ah? Ahora está haciendo al revés. Es que es al revés. Ya va. No, yo lo Claro, veía al porque aquí revés. abajo está Ya A va. aumentando. Ya va. Exacto. Ya va. Es al revés. Ajá. Si aquí tenemos un X a 0. Sí, exacto. El XA tiene que ir ¿qué? Disminuyendo. Disminuyendo. Exacto. Ese es A. Este es A. Y la concentración de B tiene que ir aumentando. Ok, Claro, sí. la fracción molar de B tiene que ir aumentando a medida que tenemos más conversión. Y la fracción molar de A tiene que ir disminuyendo a medida que hay mayor conversión. ¿Sí lo ven? Sí. Claro. Así. Ok. Ese es A y este es B. Y esto que está acá es el catalizador. Que lo que hicimos es como estirar. Y lo vamos despreciando la curvatura. Pero a mayor radio no sería más grande la concentración. Pero como que lo estás explicando. ¿Cómo?
Abajo, el perfil abajo está al revés. Por eso está- Este de acá, ya va. Claro, porque yo planteé el eje en esta condición. Entonces lo que va a pasar es que en este caso el flux va a ser negativo. Ok. ¿Sí lo ven? Porque en este caso el flux va a dar positivo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que se difunde en la misma dirección de mi eje Z. Pero en este caso yo lo coloqué al revés. ¿Sí lo ven? Entonces yo dije que está creciendo, entonces como venía, está en esta dirección, esto está al revés. Pero va a ser que el flux sea negativo. ¿Sí? Todo depende de cómo ustedes lo planteen. El flux le da positivo o negativo. Si lo hacemos así, nos tiene que dar positivo. Si no da positivo, está mal. En este caso, tenía que dar negativo. Si lo hacemos así, tiene que dar el resultado final negativo. ¿Sí? Porque yo está en la dirección contraria donde yo establecí mi eje. Y por lo tanto, esto está al revés. Claro, mi eje está creciendo en esta dirección. ¿Sí lo ven? Ajá. Ok, entonces, si esas son mis condiciones, Profe, ahí donde colocó el perfil, en la parte de abajo es sea abajo. Es ahí. sea delta, Ajá, y de abajo es. en la superficie, porque aquí vamos a tener una concentración. Ese. Ok. ¿Sí? Luego va a ver por qué sea de superficie, porque esta va a ser la variable de mi ecuación cinética. Sí. Es decir, cuando me tengan el RA, bueno, en este caso van a ser RA con dos rayas porque estamos por metro cuadrado de catalizador. Sí. ¿Sí? Esto va a ser K sub A por CA de superficie, porque nos va a interesar cómo va a ser la concentración En la de superficie. las moléculas que están en la superficie, porque las que están en la superficie son las que me van a delimitar esta velocidad de reacción, no las que están aquí, ¿cierto? Porque ellas tienen que llegar, y cuando llegan aquí, esto va a tener una cinética, pero son las que están aquí, porque recuerden que aquí hay un perfil de concentración. Sí. Pero las que están aquí son las que van a reaccionar. Por lo tanto, vamos a tener una variable que es la concentración en la superficie y la variable de concentración, que no, como decir, la concentración que no está reaccionando todavía. ¿Sí? Y esta va a ser la concentración en la superficie. Y acá va a haber un sistema de ecuaciones donde vamos a relacionar la velocidad de reacción con el flux. ¿Ok? Más adelante vamos a ver eso. Arriba dice la sub-0. Y aquí no es Sí, esto es fracción molar. Esto lo que quiere decir es que la fracción molar, si este es el eje de fracción molar y este es el eje de conversión, ¿sí? La fracción molar de A tiene que ir disminuyendo a medida que va reaccionando. ¿Sí? Mientras que B tiene que ir incrementando. Recuerden que la fracción molar es moles entre los moles totales. Es decir, los moles de A tienen que ir disminuyendo a medida que reaccionan. Y los moles de B tienen que ir incrementando a medida que reaccionan. ¿Ok? Por lo tanto, este es A y este es B. ¿Ok? Ajá. Las condiciones de frontera. Ok. Nosotros vamos a estudiar dónde está nuestro volumen de control. Tiene que estar uno también. En este caso. En el medio del catalizador y la... Ajá, en el medio, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no lo agarran en el catalizador? Porque entonces desconocería la concentración. Exacto, ¿verdad? Claro. Tienen que, primero, eso es lo que tú dices, tienen que tomar el volumen de control donde tenga más datos y donde esté el fenómeno. Claro, aquí también hay un fenómeno cinético. ¿Ok? Pero nos interesa cómo se difunde, porque el problema es de difusión. Es difusión y reacción química heterogénea. El problema es estudiar cómo esas moléculas, cuando llegan a esta interfase, porque aquí sí se mueven, es como que vean que aquí sí se está moviendo, pero en esta película, que es pequeña, ahí hay una zona donde hay difusión. Entonces las moléculas se van a difundir. Nosotros queremos analizar cómo esas moléculas tienen que difundirse para llegar a la superficie del catalizador y reaccionar. Eso es nuestro fenómeno que vamos a estudiar aquí. Y vamos a tener un modelo matemático que va a decir, mira, la concentración va a cambiar así con respecto a la distancia, en este caso, porque estamos trabajando en coordenadas planas. ¿Ok? Porque estamos expresando la curvatura. ¿Sí? Pero vean que si hubiéramos tomado la geometría, el problema es diferente. Cambia todo. Sí. Nada más por cambiar la geometría, cambia el problema. ¿Ok? Ajá. Entonces, nuestro volumen de control sería este. Y va a ser delta Z. Sí. Ya no va a ser no va a ser una concha, sino va a ser como un disco. ¿Sí? De espesor delta Z.
Ok. Profe, eso es delta. Verga, que Eso es una celda. Sí, una celda. Ok. Una C. asimiló Ajá. Entonces acá B tiene que subir, ¿verdad? Esto va a ser NB en C. Y A tiene que bajar. Esto va a ser NA en C. ¿Verdad? La molécula de A tiene que bajar y la molécula de B tiene que subir. Sí. A baja, reacciona aquí. Y lo que no reacciona, bueno, estará aquí en reciclo. Y B, lo que reacciona, sube. ¿Ok? Nuestro análisis está desde esta película que tiene espesor. Bueno, en realidad esto va a ser en Z0 y esto en Z igual a delta. ¿Sí lo ven? Porque nuestro eje lo planteamos aquí. ¿Verdad? Pero no uses ese rojo. Ah, Se ve. el negro. Ahora sí entiendo dónde va a salir el cine. Ya va a salir. Creo que no me están entendiendo. ¿Cómo ya entiendes algo? Z igual a C, en Z igual a D. ¿Sí saben por qué Z igual Claro, a C? ahora Z a estoy D? viendo la jugada y la salida. Ajá, ¿por qué? Porque mi eje lo Que está puse. entrando en A. Y yo voy a estudiar Pero no desde solo sale aquí negro. hasta acá. Ah, Entonces, aquí voy a tener una condición de frontera. Y acá voy a tener una condición de frontera. ¿Cuál va a ser mi condición de frontera en Z igual a 0? Heterogénea, porque... Que vamos a tener un CA delta, ¿verdad? Sí. O la concentración que tiene el gas. Vamos a ponerle CA0. Es decir, la concentración con que entra CA0, ¿verdad? Porque es la concentración del medio. La que tiene el medio completo, el gas. La que tiene el gas completo va a estar aquí homogénea y luego tiene que difundirse y reaccionar en este catalizador. Por lo tanto, aquí va a ser CA0. ¿Sí lo ven? Sí. No necesariamente sea delta. No. A menos que usted no quiera poner sea delta, pero digan que ese sea delta es esta misma. Y no está mal. ¿Ok? Y acá, ¿cómo va a ser la condición? ¿Cuál va a ser la condición de frontera en este caso? Bueno, ahí sería una. No, no es cero. A ver, en este Es caso, sea. creo que el libro establece varias. No, porque es que me dice que sale A y sale B. Entonces debería de ser un CA delta. Ok, en este caso hay varias Opciones. opciones. Exacto. El libro establece 3. Ok, vamos a identificarlas. Muy bien, 2. 2 opciones. Ok. Es decir, vamos a considerar caso A. Caso A, la reacción es instantánea. ¿Y le pasó una vez? Ah, no, ya no. Y caso B, reacción lenta. Ok. ¿Qué pasa si, qué quiere decir que sea instantáneo? Que lo que entró de. Lo Que poco que reaccionará es que lo que se. reacciona completo, ¿verdad? Eso es como que la reacción sea muy rápida. Que sea rápida. Quiere decir que es como que la conversión es Bueno, simple. sí. En ese caso, cuando es instantánea, la condición de frontera es que la concentración en la superficie Es cero. es 0, ¿verdad? Sí, ya va. Claro, porque la concentración de A, cuando llega, es decir, véanlo como que es muy rápido, ¿verdad? Entonces, ella se difunde lento, pero cuando llega, desaparece. Entonces, ¿cómo hacer? Llega y desaparece. Es muy rápida la reacción. Entonces, cuando llega, 0. ¿Sí lo ven? Sí. En la superficie, esa concentración, el valor que va a tener Es es 0, porque cuando apenas llega, ya no hay. ¿Sí lo ven? Sí, Por porque eso yo es iba a 0. preguntar porque es que sea instantánea no quiere decir que no vaya a quedar remanente de A. Claro, eso es una suposición para poder determinar el perfil. ¿Sí lo ven? Porque en realidad va a ser una cinética. En la vida real no necesariamente nos dice que es instantánea, sino que bueno, va a tener una cinética. ¿Sí? Y ese es el caso B, que la reacción es lenta. Cuando es lenta, va a desaparecer A. Es decir, que cuando llega A, él va a desaparecer a una velocidad, que va a ser la velocidad de reacción. En el caso B, va a tener una reacción B. Pero ¿cómo va a ser esa reacción? Vamos a tener una cinética, ¿verdad? Pero esa cinética, ¿a quién tiene que ser igual? Vean,
La cinética es una velocidad, ¿verdad? Sí. Es una velocidad. Y yo les dije que estas, ¿qué unidades tenían? Kilomol Sobre área. Ajá. ¿Y qué unidades son esas? Área. Estas unidades que son también. La velocidad de la transferencia. Del flujo. Sí. Vean que esto es equivalente al flujo. Entonces, por lo tanto, esto lo que quiere decir en teoría, es que la velocidad de reacción por metro cuadrado del catalizador es equivalente a la velocidad de transferencia de masa en la superficie. Es decir, que a la misma velocidad con que esto llega a la superficie, hay reacción. ¿Sí? Es decir, va a reaccionar a la misma velocidad con que llegan las moléculas. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es que esto es equivalente al flujo. La condición de frontera es que la velocidad de reacción por metro cuadrado, porque es la que tiene unidades de flujo, es igual al flujo. ¿Sí? Y por lo tanto, esto va a ser una constante cinética por CA. ¿Sí? Bueno, delta. ¿Ah? Sea delta. No, CA en Zeta. superficie. En la superficie. Bueno, pero no era en NAZ. O sea, no Z, sino delta. No sé. No, es Z, NAZ, la variable Z. Sí, Delta pero es el sea- espesor, delta es un valor, Ok. delta es una unidad, Sí, sí. mientras que Z es la variable. Sí. ¿Ok? Sí. Ajá. Entonces tenemos esta condición, este es el caso A y este es el caso B. ¿Sí? Ok, entonces esas son las condiciones de frontera. Ay, porque. O sea, Ajá, ¿cómo saco? O sea, porque me dan ejercicio y tal, y ay, pues yo digo, no son dos casos. Tal, No, porque en el ejercicio te van a decir, suponga, por ejemplo, yo les puedo colocar en el examen un ejercicio que sea un catalizador esférico poroso y yo diga que la reacción ocurre, caso A, le pongo parte A, resuelve el problema considerando que la reacción es instantánea, y parte B, resuelve el ejercicio considerando que la reacción tiene la cinética tal. ¿Sí? Qué Pueden ser los dos casos. Y entonces tienen que hacer caso A y caso B. ¿Sí lo ven? O simplemente la reacción ocurre según esta cinética, entonces solo es el caso B. O la reacción es instantánea y hacen solo el caso A. ¿Sí? El caso B es más sencillo. El caso B, bueno, tienen que despejar de acá. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ya está. ¿Ahí viene? El balance. Ok, vamos a hacer balance. Ajá, balance. Pero si esto es lo que acabo de hacer con el balance de energía. Pero eso no es energía. Ajá, entonces lo que entra menos lo que Balance sale, de balance. más o menos lo que reacciona igual a lo que se acumula. ¿Hay acumulación? No. No. ¿Hay reacción? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí. ¿Qué les dije yo? ¿Dónde Que está una mi balance reacción. de masa? en la superficie. ¿Dónde está mi balance de masa? Ah, verdad. Después la ¿Hay reacción. reacción en ese volumen? No, no hay reacción. No. Esto es cero. ¿Sí lo ven? Sí. No, hay reacción química, pero no aquí. Y por eso hago énfasis. El balance de masa es en el volumen de control. Ojo. Entonces, esto da que lo que entra en lo que sale igual a cero. Podemos hacerlo paso a paso, o podemos decir de una vez que esto va de esto, ¿verdad? ¿En el parcial puede hacer eso? ¿Cierto? Sí. ¿Verdad que va a haber esa ecuación? Sí. ¿En el parcial puede hacer eso? Sí, Pero, no. Pero ya saben que esto proviene de decir que tenemos NA en Z por el área de la sección transversal, la sección transversal menos NA en Z más esta Z igual a 0. Entonces aquí tomamos el límite delta Z cuando tiende a 0 y dividimos entre delta Z y da E. ¿Sí? Sí. Entonces, esta es nuestra ecuación de punto. Vamos a quitarle ese negativo, vamos a dar esa ecuación de punto. Profe, ¿por qué es que dijimos que no había reacción a pesar de que sí está la reacción? Por Por el volumen de control. Control. El volumen de control. El volumen de control. El volumen de control es un disco de espesor delta Z. ¿Sabes cuál es la reacción? Aquí no hay reacción química. La reacción química ocurre aquí, en la superficie. Ah, ¿Sí lo ves? sí, ya.
en todo esto no hay una reacción, la reacción va a ocurrir es aquí. Es decir, que la reacción química, cuando es heterogéneo, ustedes lo consideran es en la condición de frontera. ¿Sí lo ven? Sí. Está aquí. Ok. La reacción química, no es que no va a haber reacción química, sí va a haber, pero no va a estar expresada en el volumen de control, sino va a estar expresada en la condición de frontera porque es en el límite. ¿Sí lo ven? Porque ocurre justo en el borde. ¿Sí lo ven? Ella no ocurre en todo recuerden que esto es como que si se moviera. Este volumen de control se mueve así. ¿Sí? Y ella ocurre en el borde. Por eso es una condición de frontera. Una reacción química. ¿Sí? Pero en todo esto, no, por contraste, en la reacción homogénea, ella ocurre en todo el volumen, ¿verdad? Porque es por un metro cúbico, es en el volumen. Entonces, todo esto, si esto fuera homogéneo, en todo este punto hay reacción química, porque ella está ocurriendo en todo el medio. Por lo tanto, en el volumen de control sí hay reacción química, cuando es homogénea. Pero en heterogénea no, ocurre en el límite. Pero tienen que verlo porque esto es un diferencial, entonces esto va cambiando de aquí hasta aquí, pero en este punto es donde está la reacción. ¿Ok? Por eso aquí es cero. Mira, de este lado también se multiplica por el área. Sí, ¿verdad? Aquí sí. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, solo que la simplifico. Exacto, o sea, Entonces, Profesor, yo tengo una pregunta con las áreas, porque en el ejercicio pasado, de la clase pasada, en lo que sale se multiplicaba por el área de la sección transversal. Exacto. Pero después cuando se metía la reacción química se multiplicaba por el volumen de control. lo que pasa es que era homogéneo, claro. Entonces tienes que multiplicar por el volumen de control, porque tu reacción ocurre aquí. ¿Cierto? Yo les he dicho, el balance de masa ocurre en un volumen de control, ¿verdad? Entonces, es lo que ocurre acá. Claro, este volumen de control va a moverse por todo esto. Y en lo que Entonces, sale se multiplica por el otro área, ¿por qué? Por donde ocurre la transferencia de masa. ¿ah? Es por donde ocurre. Es donde ocurre, es como decir donde ocurre la transferencia de masa. El área es toda la distancia donde está pasando el flujo. ¿Sí lo ven? Toda esa área donde pasa el flujo. En este caso, va a ser el área de aquí. No. Igual sigue siendo el área de este. ¿Sí lo ven? Claro, porque es una esfera que yo estiré. Pero si yo te doy la geometría de esa esfera, yo te digo, mira, el radio de esa esfera catalítica es de 1 centímetro. Ustedes tienen que saber que esta área de sección transversal en realidad es el área de una esfera. Solo que ustedes están despreciando la curvatura, es como que esa esfera yo la voy a estirar. Entonces en vez de ser una esfera va a ser un disco de este tamaño. ¿Sí? Pero tiene el área de esta esfera. ¿Sí lo ven? Ajá. Ahora viene la ley de Fick. Que ya dijimos que iba a ser esto, ¿verdad? ¿Cierto? Porque va a ser así directamente. Porque el ejercicio decía simplifican en términos convertidos porque las concentraciones son pequeñas. ¿Ok? Es decir, que estaba dividido. Ok. Ah, hay un caso C también. Que ese se puede ver. Que hay una relación Na con Nb. Es decir, no está diluido, no hay nada. Lo que hay es una relación de Na y Nb. Ahí no está diluido, no pueden simplificar, van a considerar la ley de Fick completa. ¿Ok? Ese es el caso como más largo. ¿Ok? Entonces, ese es el caso C. Pero la condición de frontera, bueno, en el caso C también va a ser esta misma condición de frontera. Na, en Z, una casual por un CA, eso es. ¿Ok? Si la reacción es de primer orden y es con respecto solo a, porque es un único residuo. ¿Ok? Ajá. Ya tenemos estas dos. Entonces voy a sustituir 2 en 1. ¿Ok? Entonces si yo sustituyo 2 en 1, ¿qué me va a dar? Bueno, directamente la derivada segunda
de SA de Z cuadrado. ¿Verdad? Menos. Ah, yo saqué Bueno, ahí esa. está. Ok. La que. Listo, Es listo. como que hizo térmico y le hizo importante. Y lo saco y me queda esta ecuación. Ok, ¿y cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, eso me va a dar una primero, integro una vez, me va a dar una constante en una. Ajá, entonces integro una vez Sí. y me va a dar dca de z es igual a una k sub 1, Sí. ¿verdad? Esta es la ecuación 3. Y si vuelvo a integrar, me va a dar dca es igual a quién? A K sub 1 caso 1 z más más K caso sub 2. Sí. ¿verdad? ¿Lo puede llamar C1 o K? No sé, no sé sub. Sí. Ok. Entonces esta es la ecuación 4. ¿Sí? Ajá, ahora con esta ecuación, ¿qué hago? Aplico las condiciones de oro. Ahora, para el caso A. Listo. En el caso A. Caso A. En el caso A, digo que en la AZ igual a 0, la concentración vale 0. Entonces, ¿cuánto vale K sub 2? K. Es decir, que CA vale 0, disculpe, CA sub 0 Exacto. es igual a Caso 2. K sub 2. Sí. ¿Ok? Y evalúo el Z igual a delta, ¿verdad? Entonces eso va a ser K sub 1 por delta más CA0 igual a 0, ¿verdad? Sí. Porque es instantáneo. ¿Ok? Entonces me da que K Caso sub 1 igual es menos CA0 sobre delta. Sí. ¿Ok? Y bueno, ya se tiene la sustituye y función. tiene el perfil. Entonces el perfil del caso A es fácil, que será como función de Z menos CA0 delta Por por Z. Z Más más caso 2. CA0. Ah, C0, sí. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vamos a calcular El flux. bueno, sí, vamos a hacer todo completo. El flux, ¿cómo va a ser? Es la derivada, ¿verdad? Sí. Pero esta derivada es K1. Sí. Y K1 es esta constante. Sí. Entonces va a ser más DAB por CA0 delta. Sí. Y ese Es flux, positivo. ¿cómo va? Es una Positivo. constante. Sí. Una constante. ¿Sí? Y es positivo. Ok. Y el flujo molar, ¿cuánto va a ser? Eso se multiplica por el área de la superficie. Exacto, sería DAB por CA0 delta por el área que sería 4pi. 4pi r cuadrado. vamos a ponerle R grande. Ajá, sí. ¿Ok? Si ustedes conocen el radio de esta partícula, bueno, esto sea Conocido. R. ¿Ok? Que por lo general eso se conoce. Mm. Ajá. Y bueno, podrían también calcular la función promedio, que es lo que ya explicamos la vez pasada. Porque en ese caso sería con esa R y no con lo que estamos calculando como el delta, o sea que nos los dieron hasta ahí. Ya va. En este caso, no, Es el área. no pueden ser en R. Ah, no, ya, claro. Pero es que estamos nosotros estamos en el área, es claro. por el área. Sí. Sí, por el área. Ah, ok. Porque para determinar el flujo es el flux por el área. Entonces el área es Sí, el sí. área de la misma partícula. ¿Sí lo ven? Ok, ya. Me había confundido con Ok. Entonces, ya sabes, el área de una esfera, ¿por qué? Porque aunque sea esfera, si ustedes la extienden y lo convierten en un disco, esa va a ser el área donde va a pasar, ¿verdad? Entonces, esa, como es el área donde se transfiere masa, el área de esa sección transversal, es 4pi r cuadrado. ¿Ok? Ajá. Entonces, el caso C, caso B, disculpe. El caso B, ¿cómo es? Bueno, sea, perdón, en cuando es z igual a 0 se mantiene sea K2, la misma constante. Ajá. Se mantiene cada uno. Ok, para la segunda,
Ok, nosotros conocemos cuánto vale esa K. Esa K dos Ah, trinos. sí, esa constante cinética, sí. Ok, Bueno, entonces solo ya, que la concentración es. O sea, no. ya. Ah, claro. Aquí lo que Sí, harían sí. es despejar. Lo único que hago es despejarse a. Despejar esto hacia A. Sí. Entonces te queda NA entre K sub A. Sí. Entonces te queda NA entre K sub A. Y eso es igual a. ¿Qué había dicho? A esto, ¿no? Menos. Ya va. Sí. No. No, o sea, CA va a ser eso que está despejando y luego lo va a cambiar en la ecuación y de ahí se va a despejar cada uno. Ajá, no, ya va. Esta ecuación. Sí, Aquí ya despejé. Aquí coloco igual K1 por Z y Z va a valer cuánto? Delta, ¿no? K1 delta más K2, ¿verdad? Que es CA0. sí. ¿Sí? Entonces de acá, Bueno, cada uno lo conozco. Ah, no, Y la ahí conozco. es cada uno. Y de ahí despejo cada uno, claro. exacto, de acá. K1 es Cada uno otra vez. Ah, porque este es el caso B. sería Sí. NA Z K sub A Menos menos CA0. CA0 sobre delta. Sí. K1. Entonces el perfil va a quedar como Sí, y ahí lo único que se tiene. CAZ es K sub 1, que sería NA Z menos CA0 sobre delta por Z más CA0. Y este es el perfil. Pero véanse que el perfil depende de quién? Del flux. Y el flux es una variable también. Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, esto hace un ciclo iterativo. No para en el caso del perfil todavía no es conocido directamente. Depende del flux. Sí. Pero para calcular el flux, es decir, que en este caso yo no les pediría el perfil. ¿Sí lo ven? Yo no les pediría que calculen el perfil, pero sí les podría decir que calculen el flux. Porque el flux va a ser una ecuación que va a depender del mismo flux. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque va a ser K1. Y K1 depende de quién. ¿K1 dónde está? Aquí, depende del flux. Entonces, en una ecuación te pueden despejar. O iterativamente calculan el valor del flux. ¿Sí lo ven? Sí, porque llegas aquí y después tú lo derivas respecto a Z, entonces te queda la derivada segunda del flux, pero la derivada segunda del flux no es Z. No. La derivada primera. Ajá, exacto. La Pero primera la es derivada K1. primera del flux es la segunda de la concentración. ¿No? Aquí. No entendí que- Ajá, esta. Ajá. No, pero ¿para qué la quieres derivar? No. Cuando tú derivas esta para obtener el flux, te va a quedar como la derivada primera del flux porque el flux es una Claro. cosa. Y ese valor lo sacas. Lo que pasa es que lo puedes sacar directamente de acá. Porque mira, aquí tienes la derivada. Porque si no, te tiene que dar esto mismo. Si tú derivas allá, tiene que dar esto. Esto te tiene que dar. Lo único es que no es necesario que lo derives si ya lo tienes por acá. Es más fácil hacerlo así. ¿Ok? Entonces lo que podrías hacer es decir que NA de Z es igual a menos de AB por esa derivada, pero esa derivada es K1. Y K1 es esto que está acá. Es NA en Z sobre K sub A menos CA0 entre D. Pero esta ecuación ustedes pueden despejar. Agrupan términos y calculan el flujo. Ajá, ¿cómo lo hacemos? Esto de queda. Vamos a despejarlo de aquí. Sería delta menos delta sobre DAB por NAZ más NAZ sobre K sub A Y que no hemos visto cinética aún como tal. igual a menos CA0. Voy a multiplicar por menos aquí, esto me queda menos y esto me queda más. Ok. Entonces, de acá saco factor común y me queda que NA de Z es igual a CA0 sobre delta sobre DAB
menos 1 entre K sub A. Y ya. ¿Sí lo ven? Ahí sacan el flux. ¿Podría repetir? ¿Ah? ¿Podría repetir? Lo que hice fue, esto lo pasé multiplicando y esto dividiendo. Y me quedó menos delta sobre DAB, en primer lugar. Y este término va acá. Este término va a quedar NAZ sobre K sub A positivo. Lo paso para acá restando. NA sobre K sub A. Y esto lo igualo a menos CA0. Aquí está un menos. Multipliqué todo por menos 1. Entonces me queda positivo, este negativo y este positivo. Y saqué factor común NA, entonces me queda delta sobre DAB menos 1 sobre K sub A. Y lo paso al denominador y queda aquí. ¿Sí lo ven? Ok. Pero esas no son todas constantes. Claro, y ya te Entonces esto no lo puedes poner en el perfil. Exacto, ya ahora con esto sí lo puedes colocar en el perfil. Entonces, Sí, sí se lo podría pedir, solo que tendría que calcular primero el flux y luego el perfil. ¿Sí? Ok. Lo que me refería es que no se lo podía pedir solo. ¿Sí lo ven? Que le diga calcula el perfil, no. Que le diga solo calcula el perfil, no puede. Tiene que a juro calcular el flux para calcular el perfil. O sea, que sea como una guía, como para ir medio ir viendo cómo llevar la cosa, porque está fea la... Ok. Entonces, bueno, ya este es el caso B, ¿no? Sí. Bueno, podemos calcular igual el flujo molar, que sería ese mismo CA0 sobre delta de AB menos 1 sobre K sub A por esto mismo, 4pi R cuadrado. Ajá, listo. Ahora vamos ahora por la más difícil, que es fácil igual. No sé si que nunca hemos hecho un caso donde